Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted, recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. ¡Bienvenidos! Mis queridos hermanos de Jesús TV, bienvenidos a su noticiero Fe al Día. En esta oportunidad continuamos. De hecho, la imagen al fondo la podemos observar en la Plaza San Pedro, que ha sido el escenario donde miles de ojos han puesto la mirada desde el pasado lunes, cuando se anunció el fallecimiento del sumo pontífice, el Santo Padre, el Papa Francisco. Durante esta semana estuvimos llevándole consecutivamente transmisiones especiales, incluyendo la del día viernes, de forma ininterrumpida por más de 8 horas de transmisión, desde el momento que se hizo la misa para la despedida del Santo Padre y su respectivo entierro. Pero la mirada sigue en la Plaza San Pedro, porque ahora viene la segunda parte de este proceso llamado el cónclave. De estos detalles y mucho más en la siguiente edición de su noticiero Fe al Día a través de Jesús TV. En la mañana del lunes 21 de abril, el cardenal estadounidense Kevin Farrell anunció el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad. Esto debido a un proceso de recuperación sumamente complejo después de sufrir de enfermedades respiratorias. Según comunicó oficialmente la Santa Sede, el Santo Padre murió en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Sus últimos días estuvieron marcados por un progresivo deterioro de su salud, agravado por 2 episodios recientes de insuficiencia respiratoria aguda. La Santa Sede explicó que estos episodios fueron consecuencia de una importante acumulación de mucosidad endobronquial. El cuadro clínico, que se agravó desde su internación el pasado 14 de febrero, incluyó una neumonía bilateral, crisis respiratorias, insuficiencia renal e infección polimicrobiana. Durante su hospitalización recibió transfusiones de sangre por anemia y asistencia respiratoria con oxígeno. La última aparición pública del Papa tuvo lugar este domingo de Pascua, cuando impartió desde el balcón de la Basílica de San Pedro la tradicional bendición Ut Vid et Orbi, esto que fue recibido con particular emoción por los fieles congregados. La salud de Jorge Mario Bergoglio ha sido frágil desde 1957. A la edad de 21 años sufrió una grave infección respiratoria que obligó a extirparle un pulmón. Desde entonces debió afrontar diversos problemas de salud a lo largo de su vida, entre ellos cálculos biliares, dolores crónicos de espalda, ciática, cataratas, un problema en su rodilla. Durante su pontificado, el Papa Francisco fue operado en varias ocasiones. En julio de 2021 se le extirpó parte del intestino grueso. En el 2023 fue intervenido nuevamente por una hernia abdominal. En mayo de 2022 comenzó a utilizar silla de ruedas debido a un fuerte dolor en la rodilla derecha, limitación que aceptó con humildad y apertura, llegando incluso a expresar su disposición a considerar la renuncia si fuese necesario para el bien de la Iglesia. Su vida fue un testimonio de entrega a Dios y a los más necesitados, guiado por la profunda espiritualidad marcada por la misericordia, la sencillez evangélica y una inquebrantable opción por los pobres. El Papa Francisco no solamente reformó algunas normas dentro de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la necesidad de coherencia de la Iglesia al interactuar con las víctimas, exigir responsabilidades a los perpetradores y aplicar normas y leyes establecidas para abordar ciertos problemas, entre ellos los abusos, sino además lo hizo hasta el último momento, pensando en una reforma incluso para su propio funeral. En noviembre de 2024, el Papa aprobó una nueva edición de Ordo Exequiarum Romani Pontificis, el documento que regula el protocolo fúnebre del Papa. Esta actualización buscó simplificar algunos elementos ceremoniales y reforzar el significado cristológico del rito, poniendo el acento en la esperanza de la resurrección y la humildad del sucesor de Pedro. Entre los cambios más significativos, se eliminó el antiguo ritual del martillo de plata, con el que el camarlengo golpeaba 3 veces la frente del pontífice mientras lo llamaba por su nombre bautismal. Ahora la muerte se constata en un acto más sobrio dentro de la capilla privada del Palacio Apostólico. Además, se simplificó el tipo de féretro, reemplazando el antiguo sistema de 3 ataúdes.
ciprés, plomo y roble por un único ataúd de madera con revestimiento interior de zinc. Se omitió el velatorio privado, por lo que el cuerpo del Papa fue trasladado directamente a la Basílica de San Pedro, expuesto sin catafalco ni báculo, en un gesto de sencillez y cercanía con el pueblo de Dios. Tras el funeral y la sepultura, se declara formalmente la sede vacante. En este periodo, el cardenal Camarlengo se encarga de administrar temporalmente los bienes y todas las actividades dentro del Vaticano. El Colegio de Cardenales, mientras tanto, se reúne en consistorios preparatorios. Finalmente, los cardenales electores se van a encerrar en la Capilla Sixtina para celebrar el cónclave bajo absoluto secreto. Se va a requerir una mayoría de 2/3 para elegir al nuevo Papa. Cada votación es quemada y el humo que sale por la chimenea indica el resultado. Negro si no hay elección, blanco si hay nuevo Papa. Entonces se pronuncia el anuncio que resuena desde hace siglos: Habemus Papam. El nuevo Papa va a recibir 3 símbolos esenciales: la sotana blanca, signo de pureza y servicio; el anillo del pescador, diseñado especialmente para cada Papa y destruido al morir como signo del fin de su pontificado; y la férula pastoral, símbolo de su guía como pastor supremo. Francisco, fiel a la tradición, pero como siempre atento al signo de los tiempos, usó con frecuencia la férula de Pablo VI como gesto de continuidad a Concilio Vaticano II y comunión con sus predecesores. Elevamos plegarias para que el Señor lo reciba en su reino eterno y fortalezca a quienes lloran su partida, que su alma descanse en paz del Señor. El Vaticano difundió en el martes de la octava de Pascua las primeras imágenes de su féretro ubicado en la capilla de Santa Marta, su residencia durante sus 12 años de pontificado. En las fotos se observa al pontífice vestido de rojo, mientras el cardenal Kevin Farrell bendice su cuerpo durante el rito de certificación de muerte. El Papa pidió un ataúd sencillo y una tumba sin ornamentación, solo con la inscripción Francisco. En su testamento escribió: deseo que mi último viaje terrenal culmine en este antiguo santuario mariano, donde siempre oré al inicio y al final de cada viaje apostólico. Decenas de personas ya se acercaron a la basílica para rendir homenaje. Mucha más gente de lo habitual, algunos muy emocionados. Recordado por su sencillez, su llamado a la inclusión y sus críticas a la indiferencia hacia los pobres, Francisco visitó más de 60 países para difundir su mensaje. Y otra de las noticias que llamó poderosamente la atención esta semana durante los ritos funerarios del Papa Francisco fue una religiosa que rompió el protocolo del Vaticano para despedir a Francisco, su amigo, quien le acercó a grupos más vulnerables de Roma. En medio del rígido protocolo vaticano, durante el traslado del féretro con el cuerpo del Papa Francisco de Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro, ocurrió un evento inesperado. Tras la liturgia celebrada una vez que el ataúd fue depositado en la basílica, vino el momento en el que cardenales y obispos rindieron una reverencia al cuerpo del pontífice. En fila y bajo estrictas medidas, grupos de religiosos esperaban su turno para presentar sus respetos a Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril a la edad de 88 años. De pronto, una figura esbelta y pequeña con una mochila verde a la espalda rompió las normas. Se posó cerca del límite permitido y comenzó una oración. Allí estuvo sin que nadie le llamara la atención y mucho menos la retirara. Pero ¿quién era esta mujer? Era Genevieve Yanigros, una religiosa pequeña pero con una vocación a prueba de todo por los más desfavorecidos. Era gran amiga, muy cercana a Francisco y por mucho tiempo quien le acercó al Papa. Tiene 81 años y pertenece a la Orden de las Hermanitas de Jesús. Buscó hacerse invisible y se acercó discretamente para rezar y llorar en silencio, no al líder religioso, sino a su gran amigo. Por su vocación, Francisco le llamaba la Enfant Terrible, una religiosa que desde hace 56 años asiste a transexuales y feriantes de Ostia en la costa de la región de Lazio. Y el Colegio Cardenalicio suspende temporalmente las beatificaciones hasta la elección del nuevo Papa. Según el comunicado oficial emitido este jueves en la octava de Pascua, el Colegio Cardenalicio en la Congregación General celebrada ha decidido suspender las celebraciones de beatificación prevista hasta que se decida el nuevo pontífice de Roma. Es importante recordar que por su misma naturaleza las beatificaciones no requieren de la presencia física ni de la presencia directa del Papa. De hecho, en muchos casos los ritos de beatificación han sido presididos por delegados papales como el prefecto del dicasterio para las causas de los santos. No obstante, su autorización última e informal siempre corresponde al Santo Padre, quien promulga el decreto que reconoce la heroicidad de virtudes, el martirio o el milagro atribuido a la intercesión del candidato a los altares. Las semanas previas de su fallecimiento, el Papa Francisco había continuado ejerciendo su ministerio con notable dedicación
incluso desde el Hospital Gemelli. Desde allí autorizó varias causas de beatificación y manifestó su voluntad de que el colegio cardenalicio discutiera las fechas apropiadas para llevarlas a cabo. Estaba previsto un consistorio específico para abordar este tema, pero lamentablemente no se pudo realizar antes de su muerte. Y el doctor Sergio Alfieri, uno de los médicos más cercanos al Papa Francisco, reveló las causas del fallecimiento del Papa. Es el jefe del equipo médico que le estuvo asistiendo durante los días que estuvo internado en el Hospital Gemelli. El documento médico certifica que el Santo Padre, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936 y ciudadano vaticano residente en la Domus Santa Marta, falleció por apoplejia cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Además, se detallan las enfermedades crónicas y complicaciones que afectaban su salud en los últimos tiempos, entre ellas un episodio previo de insuficiencia respiratoria aguda debido a una neumonía multimicrobiana bilateral, hipertensión arterial y diabetes tipo 2, enfermedad que el Papa había gestionado con tratamientos médicos desde hacía años. Y la Catedral Metropolitana en Guatemala celebró una solemne misa en memoria del Papa Francisco. En un ambiente de profunda espiritualidad y unidad, la Catedral Metropolitana fue el día viernes el escenario de una emotiva misa en memoria del Papa Francisco, cuyo legado de amor, servicio y entrega marcó de manera indeleble a la Iglesia y al mundo entero. Y durante este viernes de la octava de Pascua, justamente a la misma hora, fue cerrado el Vaticano, en la Plaza San Pedro, el féretro del Papa Francisco. Cubrir o tapar el rostro del Papa fallecido es un gesto simbólico y litúrgico lleno de significado. Aunque no esté explícitamente detallado en los documentos litúrgicos oficiales, históricamente ha formado parte de la tradición funeraria papal, especialmente antes del Concilio Vaticano II. Entre ello es cubrir el rostro, simbolizando que su presencia terrenal ha concluido y ya no se mostrará al pueblo como guía visible, representando el silencio definitivo del maestro, el pastor y el pontífice cuyo magisterio activo ha terminado. También este es un acto de reverencia que enfatiza la igualdad de todos ante Dios, incluso la del sumo pontífice. Refuerza la humanidad compartida del Papa fallecido, recordando que la muerte es el destino común, y prefigura el encuentro con Dios cara a cara, ocultando lo visible en espera de lo eterno. Además simboliza su transición definitiva al mundo terrenal, del mundo terrenal al divino. En los funerales papales contemporáneos, el rostro no suele cubrirse durante las ceremonias públicas. Sin embargo, este gesto que se hizo con el Papa Francisco se hizo de manera privada y de alguna u otra manera nos deja el llamado que el cuerpo sigue siendo cubierto con el velo, porque es justamente ese encuentro con Dios del cara a cara, como nos comparte 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Y el Papa Francisco nos ha dejado un legado de apertura. 7 mujeres en cargos claves en el Vaticano. Durante su pontificado, el Papa Francisco abrió caminos significativos para la participación de las mujeres en la estructura del gobierno de la Iglesia. Con gestos concretos y nombramientos históricos, demostró que el servicio a la Iglesia no está limitado por género, sino iluminado por la fe, la competencia y el amor a Cristo. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco, sucesor de Pedro y servidor de la unidad, dejó un tesoro de enseñanza espiritual, pastoral y social que resplandece en 4 encíclicas, 7 exhortaciones apostólicas y numerosas cartas. Su palabra no fue solamente doctrina, sino un llamado constante a vivir el Evangelio con el corazón puesto en Cristo y los ojos abiertos a las necesidades del mundo. Entre ellas, las 4 encíclicas son Lumen Fidei. Esta encíclica fue comenzada por el Papa Benedicto y completada por Francisco. En ella se nos muestra que la fe no es una idea, sino una luz que guía la vida en comunión con toda la Iglesia y en apertura a la verdad. Laudato Si. Inspirado en San Francisco de Asís, el Papa hace un llamado a todos los pueblos a cuidar de la creación de Dios, vinculando las crisis ecológicas con la crisis social y espiritual del hombre. Fratelli Tutti. En esta encíclica el Papa propone un mundo fundado en el amor fraterno, en la cultura del encuentro, la justicia, la paz y el diálogo. Inspirado en San Francisco de Asís, sueña con una humanidad sin muros. Dilexit Nos. Esta última encíclica del Papa está centrada en el corazón de Cristo, fuente de amor, ternura, sacrificio y redención. Nos recuerda que Dios nos amó primero y que toda vida cristiana nace de este amor que se entrega. Entre las 7 exhortaciones apostólicas encontramos Evangelii Gaudium.
un programa de misión. El Papa llama a toda la iglesia a salir, a anunciar con alegría y a no quedarse encerrada. Amoris Laetitia, basada en los sínodos sobre la familia, muestra la belleza del matrimonio y propone caminos pastorales de misericordia. Gaudet Exultate nos dice que la santidad no es para unos pocos, sino para todos, en lo cotidiano, con humildad, alegría y fidelidad. Christus Vivit es un canto a la juventud como tiempo de gracia. Cristo vive y quiere caminar con los jóvenes, levantando sus sueños y sanando sus heridas. Y el cardenal Ramazzini ya se encuentra en el Vaticano, participó de los actos de fúnebres y el entierro y pronto también va a participar en el cónclave. En un momento de profunda comunión con la Iglesia Universal, su eminencia, reverendísimo cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Meri, ya se encuentra en Roma, acompañado del padre Roger Morales, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Huehuetenango. Ambos tuvieron la bendición de estar presentes este viernes frente al féretro del Papa Francisco, participando en el rito solemne de despedida realizado en la Basílica de San Pedro. El cardenal Ramazzini, en representación de la Iglesia en Guatemala, formó parte de las exequias del Santo Padre realizadas la mañana del sábado 26 de abril. Él va a permanecer en la Ciudad del Vaticano para participar del cónclave convocado para elegir al sucesor de Pedro. Y durante nuestra transmisión de las exequias del Papa Francisco, entre el día viernes y el día sábado, por más de 8 horas, nuestro hermano Alberto Salazar nos habló sobre la función de los representantes en el colegio cardenalicio. Escuchemos. Precisamente el Papa nombra a algunos prelados como cardenales. Los cardenales son el clero de Roma. Es decir, pues, incluso cuando el Papa nombra a alguien cardenal, le asigna un título, una parroquia, ¿verdad?, en Roma. Entonces, pues, los cardenales, mire, por ejemplo, le pongo este caso, Monseñor Álvaro Ramazzini, cardenal de Guatemala, que ahora ya está allá esperando participar en el cónclave. Él es cardenal presbítero del título de San Juan Evangelista. Monseñor Casariego era de Santa María en Náquiro y Monseñor Quesada de San Saturnino, pues. O sea, pues los cardenales son el clero de Roma y ellos son los que lo eligen. Por las normas que se han establecido y sobre todo en tiempo de San Juan Pablo II, se estableció que los cardenales mayores de 80 años, por su condición de edad y muchas veces de salud, no están incluidos dentro de los cardenales electores, es decir, los que tienen derecho a votar. Los cardenales electores son menores de 80 años. Ellos son los que se reúnen, ya ahora se están haciendo las congregaciones de los cardenales en Roma, son los cardenales los que están dirigiendo algunas cuestiones de la iglesia, sobre todo el funeral del Papa y demás, y entonces ahí se hará la elección. Se hacen las votaciones, 4 votaciones diarias y tiene que haber las 2/3 partes de los cardenales presentes, el voto de las 2/3 partes, y entonces se elige al nuevo Papa. Y el mundo entero fue testigo este sábado 26 de abril de los solemnes ritos fúnebres para despedir a el Papa Francisco. La jornada comenzaría a las 10 de la mañana en el Vaticano, justamente a las 2 de la mañana en Guatemala, con la misa de exequias en la Plaza San Pedro, y culminó con la inhumación del féretro en la Basílica de Santa María la Mayor alrededor de las 13 horas, una ceremonia de profunda espiritualidad. La víspera del viernes 25 de abril a las 20 horas tuvo lugar el rito del cierre del féretro en la presencia del camarlengo, el arcipreste de la Basílica de San Pedro, varios cardenales, ceremonieros y los parientes de Jorge Mario Bergoglio. La misa de exequias fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. En la procesión de entrada, los sediarios pontificios llevaron el ataúd, seguido de diáconos y cardenales revestidos de ornamentos rojos, color que evoca el martirio, signo de haber dado su vida por Cristo.
Durante la celebración, la liturgia se desarrolló principalmente en latín, aunque algunas partes se proclamaron en inglés, español, francés, árabe, portugués, polaco, alemán y chino. La homilía de Giovanni Battista Re ofreció una sentida semblanza de los 12 años de pontificado de Francisco, recordando su cercanía a las periferias, su primer viaje a la Lampedusa, con su constante mensaje de misericordia y de alegría del Evangelio, su denuncia de la cultura del descarte y su promoción de la fraternidad, citando documentos como Fratelli Tutti y Laudato Si. También rememoró el histórico encuentro interreligioso en los Emiratos Árabes Unidos en el 2019 y concluyó con una emotiva súplica. Ahora, querido Papa Francisco, te pedimos que reces por nosotros y bendigas desde el cielo a la Iglesia, a Roma y al mundo entero. Tras la misa, el féretro fue transportado al interior de la Basílica de San Pedro mientras entonaba el Responsum Paridisium. Posteriormente, en un acto solemne, el ataúd fue trasladado en el papamóvil desde la Plaza de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor, siguiendo un recorrido que rememoraba la antigua Vía Papápalis por 6 kilómetros. La caravana avanzó lentamente mientras un reducido grupo de cardenales acompañaba el cortejo fúnebre. Al llegar a Santa María la Mayor, un grupo de personas pobres, necesitados, migrantes, presos y personas transgénero esperaban en la escalinata, cada uno portando una rosa blanca para dar el último adiós a quien consideraron un verdadero padre. La inhumación se realizó en privado, como había solicitado el propio Papa en su testamento fechado el 29 de junio del 2022. El camarlengo rezó un responso, luego el féretro fue atado con un listón rojo sellado por la Cámara Apostólica, la Prefectura de la Casa Pontificia y la Oficina de Celebraciones Litúrgicas, depositado en el nicho que el Papa había designado entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza. La sepultura fue sellada tras el canto del Salve Regina. El acta oficial de la sepultura fue leída y firmada solemnemente por el camarlengo y el prefecto de la Casa Pontificia. El testamento del Papa Francisco especificaba que su tumba debía ser sencilla, sin ornamentaciones y que la única inscripción fuera Franciscus. También establecía que los gastos del funeral serían cubiertos por un benefactor anónimo. Finalmente, conforme a la tradición, comenzaron los novenarios, 9 días consecutivos de misas en sufragio del alma del Papa Francisco, cada uno dedicado a un grupo específico de fieles. Estas celebraciones se revestirán también de color rojo, símbolo de la entrega total a Cristo. Y en otras noticias, más de 2 millones de personas visitaron la Zona 1 durante la Semana Santa 2025. La fe y la tradición popular brillaron intensamente durante la Semana Mayor en la Zona 1 de la ciudad de Guatemala, donde se vivió una de las manifestaciones de religiosidad popular más concurrida en los últimos años. A través del arte de las procesiones, el arte efímero de las alfombras y los cortejos, miles de almas se congregaron en el casco de la ciudad capital, en el centro de nuestra bella Guatemala. Según los datos recabados durante los días más intensos de la Semana Santa, del miércoles santo 16 de abril a domingo de resurrección 20 de abril, se registraron las siguientes cantidades de visitantes. Miércoles santo, 279.048 personas. Jueves Santo, 305.571 personas. Viernes Santo, 327.373 personas. Sábado de Gloria, 201.413 personas. Domingo de Resurrección, 163.568 personas. En total, 2.121.444 visitantes se hicieron presentes en la Zona 1 durante toda la Semana Santa, de los cuales 2.092.115 fueron nacionales y 29.329 extranjeros, cifras que reflejan la profunda importancia de esta tradición en el alma guatemalteca y su atractivo para el turismo religioso internacional. Los puntos de mayor afluencia fueron, entre los espacios más visitados, Parque Central con 311.196 visitantes nacionales y 6.671 extranjeros. Parque Colón con 168.545 nacionales y 2.048 extranjeros. Arco de Correos con 122.416 nacionales y 2.144 extranjeros. Hospital Capilla con 113.395 nacionales y 656 extranjeros. La Merced y San José, ambos templos con 122.076 nacionales y 1.005 extranjeros. El Arco de Correos se ha consolidado como un punto cada vez más popular para observar el paso de las procesiones, y es que en buena parte gracias a la belleza y dedicación de las alfombras de acerrín que allí se confeccionan, este punto es clave para la religiosidad popular. El Jueves Santo, la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria pasó por el Arco de Correos entre las 9 y 10 de la noche, congregando a más de 10.000 personas.
El Viernes Santo fue el día más solemne. En el Parque Central, la procesión del Santo Sepultado de Santo Domingo pasó alrededor de las 6 p.m., reuniendo a 24,000 fieles. Posteriormente, alrededor de las 8 p.m., fue el turno del Santo Sepultado de la Recolección con una asistencia de 28,000 personas. Y finalmente, cerca de las 11 de la noche, pasó el Santo Sepultado del Calvario con una devota asistencia de 24,500 personas. Estos momentos fueron no solamente un despliegue de arte, solemnidad y misticismo, sino también un testimonio vivo de la fe arraigada en el corazón del pueblo guatemalteco. Y el Colegio Cardenalicio está rumbo al Cónclave 2025. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco dejó 163 cardenales, de los cuales la gran mayoría son electores papables, es decir, menores de 80 años y por tanto están en condiciones de participar en el cónclave que se estará llevando a cabo aproximadamente entre el 6 y el 10 de mayo. Un número de electores que hasta el momento va entre 133 y 135. La elección del Papa no es un acontecimiento político ni una jugada de poder, es en lo más profundo un misterio de fe, un acto de escucha de la Iglesia entera al Espíritu Santo. Mientras el mundo se detiene ante el humo blanco, el pueblo de Dios reza por aquel a quien Cristo escogerá como su vicario en la tierra. Pero, ¿qué es un cónclave? La reunión secreta de los cardenales electores en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. La palabra proviene del latín cum clave, que significa con llave, porque los cardenales quedan aislados del mundo exterior. El primer cónclave formal en la historia de la Iglesia Católica ocurrió entre 1268 y 1271 en Viterbo, Italia, tras la muerte del Papa Clemente IV. Los cardenales, divididos por conflictos políticos, tardaron 2 años y 9 meses en elegir al nuevo sucesor, lo que llevó a medidas extremas. El gobernador de la ciudad los encerró bajo llave, les redujo las raciones de comida y finalmente destapó el techo del palacio para presionarlos. Finalmente eligieron a Gregorio X, quien para evitar futuras demoras estableció en 1274 las reglas del cónclave mediante el decreto Ubi Periculum. El término cónclave, repetimos, se consolida a partir de este evento. Francisco ha formado un colegio cardenalicio con un fuerte sentido de universalidad. Se encuentran representados todos los continentes con cardenales provenientes no solamente de las tradicionales sedes europeas, sino también de lugares menos habituales como por ejemplo Mongolia, Malasia, Sudán del Sur, Brunei, las islas del Caribe y Oceanía, y esta amplitud refleja el corazón misionero de la Iglesia y su deseo de una comunión que trascienda fronteras y culturas. Por ejemplo, de Europa vienen 50 electores, de América Latina aproximadamente 22, de Asia aproximadamente 19, de África igual número, América del Norte aproximadamente 15 y de Oceanía 2 electores. El perfil de los cardenales ha variado notablemente. Hoy vemos electores que no solo han sido arzobispos de grandes ciudades, sino también pastores de diócesis pequeñas, teólogos, expertos en justicia social, líderes en diálogo interreligioso y misioneros de fe. Esto revela una nueva sensibilidad hacia una iglesia en salida, como solía decir el Papa Francisco. Durante el cónclave, los cardenales electores se reúnen en la Capilla Sixtina bajo estricto secreto para discernir en oración y votación quién deberá ser el nuevo sucesor de Pedro. Cada segundo domingo de Pascua, la Iglesia Católica celebra con profunda alegría el Domingo de la Divina Misericordia, una fiesta instituida por San Juan Pablo II en el año 2000, pero cuyas raíces nos hacen retroceder a inicios del siglo pasado. Veamos. Elena Kowalska nació en Głogowicz, cerca de Cracovia, en Polonia, en 1905. Esta es su casa natal. Durante su juventud quiso ingresar al convento, pero como su familia era tan pobre, tuvo que trabajar como sirvienta. Poco antes de cumplir 20 años, finalmente ingresó a la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, adoptando el nombre de Sor María Faustina. A partir de 1931 tuvo una serie de revelaciones de Jesús que fue escribiendo en un diario que alcanzó a tener más de 600 páginas. En él relata que el 22 de febrero estaba en el pueblo de Płock, Polonia, cuando se le apareció Jesucristo vestido con una túnica blanca y de su costado surgían 2 rayos, uno azul y otro rojo. Entonces le pidió que mandara pintar una imagen de la misma manera en que ella lo veía en ese momento y que le añadiera la frase: Jesús, yo confío en ti. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Fe al Día, el noticiero de Jesús TV, con noticias que nos inspiren a vivir nuestra fe con más compromiso y amor.
presentado por los esposos Coronado Pineda. Mi esposa se estará incorporando la próxima semana cuando tengamos más detalles del cónclave, y quedémonos en oración para pedirle al Espíritu Santo que toque el corazón de los electores y que el próximo Papa sea el resultado del deseo del Paráclito y Consolador, de ese propósito bendito que tiene para esta iglesia. Sigamos en oración, sigamos pidiendo para que el Espíritu Santo siga guiando la iglesia de todos nosotros, la iglesia de Cristo. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.